Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de programación. En esta clase vamos a un poco a retomar lo que habíamos estado viendo en la clase pasada con este tema de los mapas de estructura de las APIs, ¿sí? Para que hagamos un ejercicio más y después de que repasemos con este ejercicio, también te voy a dejar algunos ejercicios adjuntos a esta clase como para que vos los puedas ir haciendo, me los mandes y los vayamos corrigiendo juntos, ¿sí? Para lo cual vamos a ir acá a nuestro Lucidchart de nuevo, como siempre. Y en este caso vamos a ver que creé uno nuevo, ya un poco más estructurado de lo que habíamos hecho en realidad en la clase pasada. Y vamos a empezar de nuevo acá con uno un poquito más estructurado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver en primera instancia qué es lo que tenemos acá en nuestro Lucidchart y después nos vamos a adentrar ya un poco en el ejercicio en sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como habíamos visto en la clase pasada, nuestro punto de partida, así que sería Postman en nuestro caso, y del lado izquierdo vamos a tener una API, que es la API biblioteca, la API de biblioteca. En la API de biblioteca vamos a tener dos recursos. Vamos a tener el recurso libros y vamos a tener el recurso mapas. Bien, entonces, si recordamos, los recursos van a ser las entidades, ¿no? El tipo de dato que nosotros estamos devolviendo en esa ruta de la API, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si hiciésemos API, esta URL, api.biblioteca.com barra libros, entonces le vamos a estar indicando a la API que nosotros queremos acceder a los recursos, al recurso de libros, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos traer desde esa ruta, desde barra libros, va a ser el recurso libros. Y si nosotros le decimos api.biblioteca.com, un get ahí, ¿no? Barra mapas, entonces le vamos a estar diciendo a la API que nosotros queremos consultar el recurso mapas. Vamos a ver un poquito bien ahora con el ejercicio cómo sería esto. Acá abajo también lo que agregué son algunos ejemplos de lo que vendría a ser una respuesta de la API en formato JSON para que después más o menos veamos cómo se iría transformando la respuesta, lo que nos va devolviendo la API en, en nuestros casos imaginarios, que cómo serían las respuestas que nos devuelven dependiendo los datos que nosotros le vayamos dando. Bien, entonces vamos del lado derecho, ahora tenemos una API que se llama API Padrón. El API Padrón consta de dos recursos también, del recurso personas, donde vamos a tener propiamente personas guardadas en la base de datos, y por otro lado vamos a tener el recurso mesas, que son las mesas electorales que también, por ejemplo, quisiésemos consultar. Entonces, vamos a ir un poquito a ver cómo sería desde el punto de partida. Imaginemos que nosotros queremos, vamos a empezar consultando algo en la API de biblioteca, ¿sí? Imaginemos que nosotros queremos, por ejemplo, que nos devuelva directamente todos los libros, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros estamos en el punto de partida, como habíamos hecho en la clase pasada, yo quiero ir a la API de biblioteca y quiero consultar el recurso libros. Hasta ahora que me devuelva simplemente todos los libros que están disponibles en la base de datos. Entonces, ¿qué haría yo en Postman? Le voy a decir, bueno, entonces a- voy a, a, voy a hacer referencia voy a poner en la URL, ¿sí? api.biblioteca.com, ¿sí? Y barra. Entonces, ¿qué utilizamos para decirle al API que vamos a estar accediendo el recurso libros? En este caso, pum, libros. Y cuando yo haga esta llamada, la API, el Postman va a enviar la petición GET a la API biblioteca que va a contener barra libros, entonces la API biblioteca va a saber que tiene que consultar sus recursos en la base de datos, los recursos libros, ¿verdad? Por cómo está configurada la API internamente, que también recordemos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí la idea es que devuelva todos los libros, sin filtrar ni por categoría ni por país. Estos van a ser los filtros, ¿sí? Estos son los recursos y estos son los filtros que podemos utilizar para ir filtrando la información que nosotros queremos recibir. Entonces, cuando nosotros hacemos esta llamada a todos los libros, imaginemos que nosotros tenemos en la base de datos 3 libros,
vamos a recibir estos tres registros en formato JSON de la base de datos. Bien, entonces leemos un poquito acá y tenemos entonces la respuesta que es libros, y adentro vamos a tener, bueno, el libro 1, nombre, autor, país de Colombia, categoría ficción, el libro 2 y el libro 3. Y vemos que el libro 2, por ejemplo, tiene país Reino Unido, categoría clásico, y el libro 3 tiene país Francia, infantil. Pero como nosotros dijimos, bueno, le dijimos solamente libros, nos va a devolver todos los libros sin considerar ninguna categoría, ¿verdad? Ahora, imaginemos que nosotros queremos decirle a la API que nos devuelva los libros solamente que pertenecen a la categoría de ficción, por ejemplo, porque yo quiero filtrar la información, quiero que me muestre solamente los libros de la categoría ficción. Vamos a copiar acá y este lo vamos a transformar. O podemos simplemente utilizar el mismo para que no se haga muy largo. Digamos, ¿sí? Que yo quiero entonces que de libros también quiero que solo me devuelva los libros que corresponden a la categoría ficción, ¿verdad? Entonces sería algo así. Entonces que la Postman a la API sabe que tiene que venir a libros y de los libros voy a querer solamente los libros de categoría ficción. Como entonces voy a modificar yo para decirle a la API, le tengo que indicar de alguna manera a través de la URL, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que habíamos hablado, para agregar parámetros generalmente en la URL, luego de que indicamos el recurso, vamos a utilizar el signo de pregunta y vamos a poner el parámetro que nosotros queremos utilizar. En este caso, categoría, ¿verdad? Entonces, categoría, recordemos que utilizamos el igual y decimos que vamos a querer la categoría ficción. Entonces, esta URL de esta manera le estaría diciendo desde Postman, le estaríamos diciendo a la API biblioteca que nosotros queremos recuperar los libros y después le agregamos un parámetro que es la categoría y de la categoría vamos a seleccionar la categoría ficción. Entonces la API va a ir a la base de datos y va a consultar los libros de la categoría ficción. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta tendría que ser solamente el libro que corresponde a la categoría ficción, ¿verdad? Y los otros no los devolvemos. Entonces queda algo así, solamente el libro de ID1 porque es el único que corresponde a la categoría ficción. Revisemos los otros son clásico e infantil, entonces solamente vamos a estar recibiendo los libros de la categoría ficción, ¿verdad? Imaginemos que en vez de la categoría ficción queremos la categoría clásicos, lo mismo, simplemente clásicos, y en la llamada que hacemos va a ser el get, de Postman va a ir a la API, la API va a ir a libros y en vez de ir a la categoría ficción, vamos a ir a la categoría clásicos, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando vaya a la base de datos, la respuesta que va a construir, en este caso, me va a filtrar todo lo que no corresponda a la categoría clásicos, ¿sí? Me va a quedar algo así, parecido. Bien, imaginemos, entonces, bien, vamos a imaginar ahora, una vez que ya habíamos devuelto la categoría clásicos, y lo mismo sería con la categoría infantil, imaginemos ahora que nosotros lo que queremos hacer es filtrar, pero directamente, en vez de por categoría, decimos, bueno, quiero filtrar por país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Digamos que yo ya no voy a estar filtrando por categoría, no me va a interesar la categoría, porque no hace falta que la tenga en cuenta siempre, sino que directamente voy a ir a filtrar por país, ¿sí? Por ahí, en este caso, bueno, se podría organizarlo distinto para que no se pise, pero son individuales, digamos. Los distintos filtros no hace falta que use, por ejemplo, primero categoría y después país o viceversa, sino que lo puedo usar individualmente o juntos, ¿verdad? Ya vamos a ver bien cómo es. Entonces, digamos que yo quiero ahora filtrar los libros por país y quiero recuperar los de Reino Unido. Entonces, vamos a decir Inglaterra, más fácil, ¿no? Reino Unido. Inglaterra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a cambiarlo acá. ¿Sí? Va a ser Inglaterra. ¿Verdad? Entonces, digamos, ¿cómo haríamos? En vez de
nosotros acá estamos usando el parámetro categoría. Entonces, ¿qué haríamos si yo quiero utilizar directamente país en vez de categoría y filtrar los libros por país? Vamos a poner país, ¿sí? Y en este caso quiero recuperar los libros de Inglaterra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Postman va a enviar este get a la API va a ver y va a decir, bueno, quiere los libros y me está pasando este filtro país, entonces quiere los libros que son de Inglaterra. Bien, entonces, pum, la API va a ir a la base de datos y me va a filtrar y me va a devolver solamente, ¿sí?, los libros que cumplen con la condición que yo le estoy pasando en el parámetro. Entonces, solamente los de Inglaterra. Bien, pensemos qué pasaría si yo, por ejemplo, yo tengo estos tres libros, ¿no? Colombia, Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar, quiero consultar los libros que son de México, ¿no? Si yo hago esto. Bien, imaginemos qué pasa cuando hago esto. Bueno, la API va a decir, bueno, quiere los libros, ¿verdad? Como ya habíamos visto, y quiere los libros que pertenecen al país México. Podría ser cualquier país. Podríamos nosotros poner cualquier país. Yo puse algunos ejemplos, sí, pero podría ser cualquiera. Entonces la API va a ir a la base de datos y no encontrar ningún libro, ¿no? Va a tener Colombia, Inglaterra y Francia. Y ninguno corresponde al filtro que yo le estoy pasando. ¿Qué va a hacer? La API lo que va a hacer, generalmente, me va a devolver, ¿sí?, vacío. Porque no encuentra ningún libro que cumple con la condición que sea de país México. ¿Verdad? Bien, veamos otro caso. Ahora, veamos qué pasa si yo quiero usar dos filtros. Quiero los libros ahora, ¿sí? Quiero los libros que son de ficción y a su vez que, que son de Colombia, ¿verdad? Para lo cual vamos a tener que agregar un par de ejemplos más, así que voy a pausar el video para que no sea tan largo. Agrego un par de ejemplos más y seguimos. Bien, entonces estamos acá, agregué algunos ejemplos, ¿sí? Para que sea un poco más largas las listas y quede un poquito más claro. Vamos a imaginar ahora entonces que nosotros queremos consultar los libros, ¿sí?, del país Estados Unidos, ¿verdad? Acá nosotros, si bien es una palabra, un país, digamos, que está conformado por dos palabras, nosotros directamente cuando nosotros estemos utilizando un espacio, generalmente se van a completar, ¿sí?, con por ejemplo, un símbolo de estos de porcentaje, ¿sí?, el espacio, para que no quede el espacio y después la API lo va, lo va a traducir, ¿sí?, internamente va a traducirlo para, eh, para, mm, para identificar, digamos, que nosotros estamos enviando un espacio. Porque espacio en sí no se puede enviar cuando no estamos haciendo una URL, entonces se utiliza algún carácter que lo sustituya y después internamente la API sabe que es un espacio y busca con espacio en la base de datos, ¿verdad? Eso es una nota aparte de nosotros cuando utilicemos Postman ponemos directamente así con el espacio y Postman solo nos va a llenar con el carácter que corresponde, digamos, al espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá con Estados Unidos. Entonces nosotros le enviamos el get del país Estados Unidos, Postman va a la API, le dice, bueno, sabe la API entonces que es libros, y acá no le estamos pasando una categoría, entonces de libros directamente se va a ir a buscar los libros que son de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en el cuerpo de la respuesta, digamos que estos son todos los 10 libros que están en la base de datos, entonces nosotros tenemos, la API tendría que buscar solamente los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces me devolvería, por ejemplo, me devolvería el 4, ¿sí? Eh, Vamos a marcarlo por ahí de repente con otro color, perdón, vamos a marcarlo con otro color, así los vamos identificando. Me devolvería el 4, me devolvería el 6. Vamos a borrar directamente los otros para que quede bien realista como sería, ¿verdad? Entonces se borrarían estos. No es que se borrarían, sino que no serían parte de la respuesta, ¿sí? Estos son de España, Brasil, Reino Unido y el último es de Estados Unidos. Entonces, ¿verdad? Ahí yo solamente quiero los libros de Estados Unidos. Entonces me va a pasar el 4, el 6 y el 10, que son del país de Estados Unidos. No me interesa la categoría por ahora, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasaría si yo tengo hasta ahí
Y ahora digamos que yo le agrego otro filtro. Ahora le voy a agregar sí la categoría. Entonces yo quiero que sean de país Estados Unidos y categoría, ¿sí? Categoría novela, ¿no? O clásico, vamos a poner clásico, ¿sí? Clásicos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la API va, ahora ya no va a ser solamente el país, sino que va a ser la categoría, vamos a querer que busque la categoría clásicos, ¿sí? Y categoría clásicos y país Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, vemos cómo hace la API. Bueno, sabe que tenemos que ir a biblioteca, la API de biblioteca, el recurso libros, después el país es Estados Unidos, ¿verdad? Que lo podemos poner antes o después, eso es indistinto, y la categoría es clásicos, ¿verdad? Entonces la API va a ir a la base de datos y me va a filtrar todo lo que no sea clásicos y Estados Unidos. Entonces ahí nosotros lo que vamos a tener, me voy a quedar solamente con el 6, ¿verdad? Entonces Pumba me va a devolver solamente el 6 que cumple con la condición de ser clásicos y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejar hasta ahí para esta clase, así no se hace tan larga. Un poco presentamos la idea del ejercicio. Yo creo que este tipo de ejercicios, solamente con la práctica que vamos haciendo repetición, van quedando un poco más fijos en la mente y también después cuando veamos temas más complejos sobre API y cómo las configuramos, también nos va a ir quedando más claro, pero tratemos de hacer estos 4 recursos que tenemos acá juntos y después yo te voy a dejar los ejercicios adjuntos también a estas clases. De repente vamos a ir viendo a ver qué tipo de ejercicios, qué tipo de ejercicios de acuerdo a la clase, cómo se va desarrollando y a los tiempos. Te voy a ir adjuntando algunos ejercicios para que vayas haciendo, me mandes y también vayamos practicando. Así que bueno, eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.